Ay, mi. ¿Qué vas a hacer? Esto está conectado allá, ¿no? Sí. Esto lo que acá, sí tiene puerto. Pero. Claro, tiene que estar conectado allá, ¿no? Sí. ¿Sí está conectado ahí? Ah, ya. Ya, vamos a hablar el día de hoy sobre síndrome de hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva es un síndrome médico quirúrgico, más médico, pero también se considera quirúrgico porque a veces este problema requiere una solución quirúrgica. Se caracteriza por un sangrado, una hemorragia en el tubo digestivo, ¿no? Se considera teóricamente desde la boca hasta el ano, el sangrado digestivo, pero en la práctica las lesiones que son consideradas hemorragia digestiva alta, por ejemplo, es desde sopa. Boca no, porque el sangrado de la boca, bueno, en la práctica no está considerado. En teoría tuvo digestivo desde la boca hasta el ano, pero para efectos de hemorragia digestiva no se considera sangrado de boca, solo desde el esófago hasta el ano. Bueno, es un problema que representa una emergencia, ¿no? Porque pone en riesgo
la vida del paciente cuando lo presenta. Ahora, dependiendo de la localización en el tubo digestivo, la hemorragia digestiva puede ser de tres tipos. Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja y hemorragia digestiva intermedia o de intestino delgado. La hemorragia digestiva alta está considerado que es cualquier sangrado desde el esófago hasta la segunda porción del duodeno. Se considera hemorragia digestiva alta porque las lesiones que causan el sangrado pueden ser evaluados como el endoscopio alto, ¿no? O gastroscopio. Por eso se considera alto, porque puede ser evaluado como el endoscopio alto. Y bajo, se considera bajo lesiones sangrantes desde la región del íleon distal, unos 30 centímetros de íleon distal, hasta la región de ano y recto. Y este sitio de sangrado puede ser evaluado y es evaluado a través del examen de colonoscopio. El tubo digestivo que no es evaluado ni por la endoscopia, ni por el gastroscopio, ni por el colonoscopio, se considera la hemorragia digestiva de tipo intermedio o hemorragia digestiva del intestino delgado, porque no puede ser evaluado ni con el gastroscopio ni con el colonoscopio. No puede ser evaluado entonces ni las lesiones de intestino delgado no pueden ser evaluadas ni con el endoscopio o gastroscopio ni con el colonoscopio. Se utilizan otras técnicas de evaluación, como es la cápsula endoscópica o el enteroscopio, por ejemplo. Entonces, esas son las tres grandes clasificaciones de hemorragia digestiva según el sitio, la localización del sangrado en el tubo digestivo. Dentro de los tres tipos de hemorragia digestiva se considera a la hemorragia digestiva alta el más frecuente. Le siguen frecuencia las hemorragias digestivas bajas y son mucho menos frecuentes las hemorragias intermedias. Además de ser más frecuente la hemorragia digestiva alta, también tiene mayores porcentajes de morbilidad, mortalidad incluso, que los otros hemorragias. Bueno, acá en esta clasificación solo nos están considerando dos tipos, ¿no? Pero en realidad son tres tipos. La hemorragia digestiva alta, desde el esófago, desde el esfínter esofágico superior hasta la segunda porción del duodeno, hasta acá. Todo esto, cualquier sitio, cualquier lesión sangrante es una hemorragia digestiva alta. Puede ser abordado con el gastroscopio. La hemorragia baja desde ano recto hasta todo el colon, hasta el íleon distal, 30 centímetros del íleon distal, es baja, evaluado con colonoscopio. Y el resto del intestino, casi todo el intestino delgado prácticamente, excepto las dos primeras porciones del duodeno, todo se considera sitio de hemorragias de tipo intermedio. Antiguamente se clasificaba la hemorragia digestiva alta, se consideraba hemorragia digestiva alta desde el esófago hasta el ángulo 3. El problema era que había un segmento del intestino delgado que no podíamos evaluar con nada. Ya posteriormente
se modificó, ¿no? Y se considera solo hasta la segunda porción del duodeno porque es hasta esa localización donde se puede evaluar con el endoscopio normal. Entonces, en esta clasificación, se considera con mayor porcentaje de casuística la hemorragia digestiva alta, ¿no? Respecto a la baja. Pero en otras estadísticas puede llegar a ser incluso mayor el porcentaje, ¿no? 80%. Eso en realidad depende, ¿no? de cada hospital, de cada región, puede variar, ¿no? Pero en general se considera que es mucho más el porcentaje de las hemorragias altas respecto a los otros dos. Hemorragia alta, media y baja. Está representado con colores, ¿no? El color morado es el alto, ¿no? Incluso puede estar representado hasta la mitad de la segunda porción del duodeno. Media o intermedia de color verde es el sitio del intestino delgado, ¿no? Hemorragia es el intestino delgado, y de azul las hemorragias bajas. Cuando evaluamos a pacientes con hemorragia digestiva, sabiendo que el mayor porcentaje de todas las hemorragias corresponde a la alta, siempre las evaluaciones endoscópicas iniciales se hacen con endoscopio alto, casi siempre. Excepto las lesiones, las hemorragias digestivas que cursan con un síntoma característico de sangrados distales, ¿no? Del ano recto, como es la rectorragia. En rectorragias, habitualmente no es necesario hacer endoscopia, porque se sabe que ese sangrado corresponde ya sea recto distal, sigmoides o al ano. Entonces no es necesario hacer endoscopia alta en rectorragias. Pero en el resto de síntomas de hemorragia digestiva, ya sea melenas, vómitos borrachos, hematemesis, incluso hematoquesia, siempre debe de evaluarse con endoscopia alta por el mayor porcentaje de casuística, ¿no? Si la hemorragia sin endoscopia alta no se encuentra la causa del sangrado, se pasa a la colonoscopia, ¿no? Y si en la colonoscopia no se encuentra nada, entonces se piensa que el sitio del sangrado probablemente podría ser el intestino delgado. Bueno, a su vez, hablando de la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta se clasifica en dos tipos: hemorragia asociada a varices esofágicas y hemorragia no asociada a varices esofágicas, o lo que se llama varicial, hemorragias variciales o no variciales. Dentro de los dos grupos, las hemorragias no variciales, hay una causa de hemorragia no varicial que es más frecuente, ¿no?, que las hemorragias asociadas a varices, que son las úlceras pépticas, ya sean gástricas o duodenales, representan la mayor causa de hemorragia digestiva alta, seguido de varices esofágicas y luego de lesiones agudas de mucosa gástrica. Bueno, en cuanto a los síntomas de una hemorragia digestiva alta, o también denominado en otras regiones, como en Brasil, sangramiento digestivo, no llaman hemorragia, no llaman sangramiento digestivo.
a los síntomas de un sangrado digestivo alto son: el síntoma más característico es la anatemesis, ¿no? Que es el vómito con sangre rojo claro, asociado o no con coágulos. Es siempre indicación de una hemorragia digestiva alta. Sí que realmente es hematemesis, ¿no? Sí que se descarta hemotisis, sí que se descarta vómito de una epistaxis, que hay que evaluar, hay que descartarlo. Pero es siempre significado, es indicación de una hemorragia digestiva alta. Otro síntoma característico de hemorragias digestivas altas son los vómitos borráceos, ¿no? Son vómitos de color oscuro como en el resto del café, color oscuro de café, ¿no? A eso se considera vómitos borráceos, que es característico también de sangrados digestivos altos. La melena es otro síntoma, signo de hemorragia digestiva alta, pero bueno, se considera que al menos debería de haber, para presentarse melena, 50 mililitros de sangrado en el tubo digestivo. Algunos consideran de 100 a 200 mililitros. ¿Cuál es la definición de melena? Es la deposición negruzca de consistencia pastosa, color brillante, maloliente, un olor muy intenso, ¿no? Entonces, no solamente el color es característica de la melena, propiamente dicho, sino es el olor intenso, fétido, y la consistencia, que es como mazamorra, digamos, esa consistencia de mazamorra, ¿no? Medio pegajoso, elástico. Así es la melena, que debe de diferenciarse de heces negras formadas como estas, pero de color negro, que no se deben considerar melena, ¿no? Que a veces lo consideran, ¿no? Es melena. O a veces heces líquidas, más líquidas, digamos, menos densas que una melena propiamente dicha, pero de color negro, ¿no? Que más bien debería considerarse como hematoquesia, ¿no? Cuando es líquido negro es hematoquesia, pero cuando es tipo con consistencia de mazamorra, medio espeso, color negro, brillante, maloliente, sí es propiamente melena. La melena se presenta en 80 a 90% de todas las hemorragias digestivas altas y hasta en 10 a 20% de hemorragias bajas. O sea, las hemorragias bajas con tránsito lento puede presentar signos de melena. La hematoquesia es la deposición de sangre líquida, heces líquidas, sanguinolentas, oscuras característicamente, que significa hemorragia digestiva baja, salvo un 10 a 20% de hemorragias altas que tienen tránsito rápido, donde no hay tiempo para que se forme la consistencia pastosa de la melena y sale como hematoquesia, ¿no? La rectorragia sí es un síntoma exclusivo, signo exclusivo de hemorragias bajas, netamente, que es el sangrado rojo rutilante a través que se expulsa por el ano, ¿no?
Bueno, la anemia ferropénica es un síntoma indirecto de hemorragia digestiva alta, pero cuando hay anemia ferropénica y hay ausencia de síntomas y signos evidenciables, como son los anteriores, pero hay anemia ferropénica, podemos sospechar, si es que no hay otra causa de hemorragia digestiva alta, podemos sospechar de lo que se denomina un sangrado oculto, ¿no? Hemorragia digestiva oculta, lo que se llama, porque el sangrado es tan escaso que no forma no se presenta con estas manifestaciones clínicas como hematemesis, melenas o hematoquesia. Los sangrados son tan escasos que no da lugar a la formación de esto y se considera oculto, ¿no? Hay un sangrado oculto que debe ser abordado inicialmente con exámenes endoscópicos. Bueno, puede ser abordado inicialmente en medicina general, en atención primaria, con pruebas iniciales de despistaje de hemorragias del tubo digestivo, que son las pruebas de TEBE, ¿no? El test de TEBE o de Guayaquil inicialmente, pero una prueba negativa no descarta que no haya una hemorragia digestiva. Y si se tiene disponibilidad, mejor aún, si se puede referir, hay que referir, ¿no?, a pacientes con hemorragias con anemias ferropénicas, con sospecha de hemorragias de tipo oculto del tubo digestivo, para endoscopia digestiva alta primero, después será la baja y después intermedia, así que salen negativos los exámenes. Acá en este gráfico es una imagen de la hematemesis, ¿no? Tiene que haber, la hematemesis es vómito de sangre rojo rutilante, ¿no? Tiene que haber arcadas y tiene que ser una expulsión violenta, que es característica de los vómitos. Si la expulsión de sangre es sin esfuerzo, donde uno puede dudar de que haya sido vómito, porque ha salido realmente sin esfuerzo, podría tratarse de un sangrado de la boca, nada más, ¿no?, o de la nariz, de la epistaxis, y que uno puede acumularlo en la boca y puede devolverlo sin esfuerzo. Eso no se debe considerar hematemesis propiamente, porque no ha habido una arcada, no ha habido un esfuerzo, no ha habido una expulsión violenta del contenido gástrico hacia el exterior. Tiene que ser vómito violento de contenido hemático. Además, para descartar hemoptisis, la hematemesis podría confundirse con hemoptisis, ¿no? No debe de haber síntomas de tos previos al vómito. Si hay tos, podría tratarse de una hemoptisis. Y otro signo característico es que la hemoptisis habitualmente va acompañado de espuma, es espumoso. La diferencia de la hematemesis, donde no tiene nada de espuma habitualmente. Entonces, hematemesis, melena, y estos son restos sanguinolentos rojo vivos, que podríamos considerar podría considerarse como rectorragia, ¿no? Pero si es rojo vivo, sí debería ser considerado rectorragia. Habitualmente la rectorragia sale, puede salir solo sangre rojo viva, o puede salir de repente al final de defecar, salen restos de sangre que gotean en el inodoro, ¿no? Habitualmente así en la rectorragia. En cambio, en la hematoquesia habitualmente es
pura sangre líquida, ¿no? Las heces son escasas y el volumen del sangrado es mucho mayor que las rectorragias. En la etiología, en cuanto a la etiología de las hemorragias digestivas altas, considerando tanto etiologías por varices o no variciales, las no variciales son mucho más frecuentes, es la causa número 1, ¿no? 55%, que puede variar de región a región, pero le siguen importancia las hemorragias por varices esofágicas y después las lesiones agudas de mucosas gástricas, ya sea esofagitis, gastritis, erosiones gástricas. Después le sigue el sangrado por Mayo y Weill, que es el desgarro de la unión esófago-gástrica por esfuerzos y vómitos a repetición que producen una herida, ¿no?, en la mucosa de la unión esófago-gástrica. Mucho menos frecuente angiodiplasias, neoplasias vasculares y las neoplasias, ¿no?, mucho menos frecuente. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo de las hemorragias digestivas, hay factores de riesgo ya conocidos, sobre todo factores de riesgo de las hemorragias por úlceras pépticas. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Bueno, son dos en realidad factores determinantes y hay otro que puede existir o no, ¿no? Es una condición crítica, una enfermedad de repente aguda, estresante, etc. Pero el primero es la infección crónica en el estómago por el Helicobacter pylori, que produce gastritis crónica. La gastritis crónica se caracteriza por adelgazamiento de la mucosa, del moco que recubre el epitelio gástrico. Eso, el moco que recubre el epitelio gástrico es prácticamente tragado por el Helicobacter, ¿no? Produce una mucosidad que protege al epitelio gástrico muy delgado, que es expuesto a otros factores, como por ejemplo el consumo de aires antiinflamatorios. El consumo de antiinflamatorios en una mucosa ya media delgada, como es la mucosa de gastritis crónica, fácilmente el antiinflamatorio, sea aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, inyectable intramuscular o endovenoso o por vía oral, fácilmente pueden producir heridas, ¿no?, en el epitelio gástrico o duodenal, condicionando la hemorragia. Y si a esto se añade alguna otra enfermedad, cualquier enfermedad, ¿no?, grave, sistémica sobre todo, que altera algunos procesos fisiológicos normales del organismo, entonces eso coadyuva, ¿no?, a que pueda formarse una úlcera y pueda sangrar. Mucho más, digamos, si es una enfermedad tan grave como por ejemplo un accidente cerebrovascular, mejor dicho, un traumatismo encefalocraniano grave, o un gran quemado, por ejemplo, un séptico, etc. Esas enfermedades muy graves y otras van a favorecer, ¿no?, a que el ácido del estómago, que normalmente existe en el estómago, pueda producir una formación de una herida, ¿no?, que se llama úlcera y finalmente pueda producirse la hemorragia digestiva. La incidencia de la hemorragia digestiva ha disminuido en las últimas décadas. Ha disminuido porque hay tratamientos erradicadores para el Helicobacter pylori, hay recomendaciones para
dar tratamientos preventivos para evitar formación de úlceras cuando se medica o cuando se prescribe antiinflamatorios no esteroideos. Hay la recomendación ya de utilizar protectores como inhibidor de bomba de protones o gastroprotectores, citoprotectores como supralfato. Entonces, ha disminuido la incidencia, bueno, en algo de hemorragias digestivas. Sin embargo, la mortalidad no ha disminuido, ¿no? La mortalidad casi es invariable. 2 a 10% de mortalidad en pacientes con hemorragias no asociadas a varices, o sea, úlceras, lesiones agudas, y en hemorragia por varices 15 a 20%, ¿no? Todavía de mortalidad. Y aún se tiene un porcentaje de resangrado del 20%, ¿no? A pesar de que hay tratamientos endoscópicos, pero aún hay esos porcentajes. La hemorragia digestiva en general es un problema médico que se presenta frecuentemente más en varones, ¿no? Hay más predisposición en los varones. No se sabe la causa exacta, pero tampoco no es muy importante, ¿no? Determinado. Bueno, cuadro clínico, hematemesis, además de ser un signo casi, podríamos decir, patognomónico de hemorragia digestiva alta, la hematemesis es un signo de gravedad. Cuando el paciente con hemorragia digestiva presenta hematemesis, significa mayor gravedad que cuando hay melenas y cuando hay vómitos borráceos como borra restos del café. Hematemesis significa mayor gravedad porque hay que descartar un sangrado. La hematemesis está vinculado a la presentación clínica usual de las hemorragias por varices esofágicas. Habitualmente las varices esofágicas cuando sangran lo hacen de esa manera, con hematemesis. En cambio las hemorragias por úlceras puede ser con hematemesis o puede ser con vómito borrazo, puede ser con melena. Por eso es de que si hay hematemesis uno ya tiene una buena posibilidad de que pueda ser por varices esofágicas. Las varices de todas maneras están asociadas a cirrosis frecuentemente y eso significa mayor gravedad, ¿no? Es un síntoma de mayor gravedad. Bueno, en la evaluación inicial de pacientes con síntomas de hemorragia digestiva hay que hacer hay que definir claramente si lo que ha tenido el paciente es hematemesis o es hemoptisis o solamente ha botado de la boca, ¿no? A través de algunas preguntas, ¿no? Sobre el esfuerzo del vómito, etc. Si hubo esfuerzo, no hubo esfuerzo, etc. Si hubo espuma, no hubo espuma. Eso es en relación a hematemesis. En relación a las melenas hay que hacer la definición clara de melena y diferenciarlo de posiciones parecidas a la melena, ¿no? Como son, por ejemplo, deposiciones pastosas de color negro, pero en pacientes que están tomando bismuto por un cuadro diarreico, por ejemplo, está con diarrea o está con distensión abdominal, me han recomendado tómate bismuto y hace deposiciones medias negras, medias diarreicas negras. Eso hay que diferenciarlo, ¿no? Porque no es una hemorragia digestiva propiamente dicha, sino es una pseudomelena. O igual, aquellos pacientes que tienen anemia por ahí le han recomendado sulfato ferroso o algo y ha estado tomando sulfato ferroso, ¿no? Y eso no debería de considerarse en primera instancia como melena, ¿no? Si hay esos datos,
y de repente esperar y hacer unas evaluaciones más respecto. Una vez que se hace el diagnóstico de hemorragia digestiva alta a través de la anamnesis, el siguiente paso es la realización del examen físico. En el examen físico se debe de valorar en primer lugar las funciones vitales. La hemorragia digestiva es la pérdida de sangre del tubo digestivo. Según la intensidad, el volumen de pérdida de la sangre del tubo digestivo, esto va a disminuir la volemia, el volumen de sangre circulante, y esto va a impactar en algunas funciones, en las funciones vitales, ¿no?, relacionadas al volumen de sangre, a la volemia de sangre, como es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que van a reaccionar inmediatamente, se van a acomodar cuando hay un descenso del volumen de sangre, ¿no? La respuesta del organismo es aumentar la frecuencia cardíaca. Obviamente puede compensarlo al inicio, esta estimulación simpática para controlar la hipovolemia relativa, aumentando la frecuencia cardíaca, puede aumentar un poco el tono vascular y la presión arterial puede mantenerse más o menos, ¿no?, pero a expensas de una elevación de la frecuencia cardíaca. Y ya cuando las pérdidas de sangre son mucho más de lo que el cuerpo puede compensar, entonces ya se manifiesta hipotensión arterial, ¿no?, de presiones normales más de 100 sobre 60, que son los normales, empieza a aproximarse a valores de 90, 60 o mucho menos, ¿no?, que ya se considera hipotensión arterial. Entonces esos dos parámetros hay que evaluar siempre, ¿no?, cuando se evalúa pacientes con hemorragia digestiva alta. Además de hacer el examen físico completo, evaluar en las conjuntivas y mucosas el grado de palidez. En hemorragias digestivas altas agudas, muchas veces no se va a notar una palidez inmediata, ¿no? La palidez, la anemia en las mucosas se va a notar ya en anemias crónicas, pero en anemias agudas a veces no, puede ser normal, pero sí la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Otro parámetro que hay que evaluar, además de la presión arterial, frecuencia cardíaca, es lo que se llama el ortostatismo, que es medir las diferencias que hay entre la presión arterial en la posición de cúbito y en la posición sentado y de pie. Si hay descenso de las presiones, disminución de las presiones cuando se pone de pie el paciente por más de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y más de 10 en la diastólica, se considera ortostatismo positivo. Pero incluso descensos menores ya puede hacernos pensar que ya está habiendo algo, ¿no? Si no se llega a esos valores de más de 20, más de 10, si de repente solo 10 o solo 5, ya te puede estar avisando que algo no está tan bien, no debería de haber mucha diferencia entre las presiones. Después de eso, bueno, el examen físico también se debe de evaluar el estado mental, ¿no? Cuando no hay mucha pérdida de sangre, la irrigación sanguínea, la circulación sanguínea, no hay restricción en el resto del organismo, ¿no? Digamos, en el cerebro hay buena irrigación de sangre y no va a estar afectado. Y cuando sí hay una pérdida importante de sangre, el volumen de sangre tiene que ir de repente a otros órganos más importantes como el corazón o riñones, y él empieza a ver síntomas de obnubilación, mareos, etc., ¿no? Otra manifestación de una pérdida de volumen de sangre importante es la disminución del volumen urinario, ¿no?, por la hipovolemia. Bueno, en el examen físico, al inicio, cuando valoramos a un
paciente con hemorragia digestiva alta se debe de hacer en todo paciente que evaluemos con hemorragia digestiva alta. Hay que hacer el tacto rectal, ¿no? Para verificar si tiene características de melena o no, o tiene características de hematoquesia o de rectorragia, o de repente hay ausencia de estos tres signos. Y bueno, la ausencia no necesariamente nos va a descartar que ya no hay hemorragia digestiva, ¿no? Simplemente nos dice que de repente el sangrado se ha autolimitado, ¿no? Y nada más nos va a decir eso. No nos descarta que no haya restos hemáticos en el tracto rectal, no nos descarta que no hay una hemorragia digestiva. Después de esa evaluación, bueno, se hace el tratamiento, que bueno, no le corresponde aprender mucho, pero voy a decirlo. El tratamiento es de toda hemorragia digestiva es asegurar las vías venosas periféricas, doble vía y administración de suero salino y luego el omeprazol endovenoso, y después recién se piensa digamos en sacar muestras de sangre para ver niveles de hemoglobina, hematocrito y otros exámenes de sangre. Y después de eso recién se piensa, hay un tiempo de 24 horas más o menos donde está considerado adecuado la realización de endoscopia digestiva. 24 horas, no es necesario hacer muy rápido. Durante las 24 horas está muy bien. Y en la endoscopia digestiva ya se va a ver el sitio donde sangraba, en la anamnesis, bueno, que se hace inicialmente a los pacientes con hemorragia digestiva, hay que preguntar, ¿no? Todos sus antecedentes. A veces tienen síntomas dispépticos, síntomas de reflujo, pueden consumir medicamentos tipo aspirina u otros antiinflamatorios, se han puesto algún inyectable, estaban con dolores musculares, dolores de la rodilla, artrosis, que es frecuente en la práctica, o estaban consumiendo algún antidepresivo, etc. O es consumidor de alcohol, o fuma alguna droga, fuma cigarro, etc. O tiene alguna otra enfermedad importante. Todo eso hay que evaluar. La valoración de la gravedad clínica de un paciente con hemorragia digestiva se hace considerando algunos scores importantes, que sirven para decirnos qué paciente tiene alto riesgo de complicaciones por hemorragias o tiene alto riesgo de mortalidad. Estos scores que nos dan el mayor o menor riesgo de complicaciones por hemorragia digestiva. El primer score que salió es el score de Rockall, por allá 1995. Después salieron otros scores, el score de Blatchford y etc. Otros scores. El score de Weigel, incluso hay un score de Glasgow, hay un score reciente de ISM-65, etc. Pero este score de Rockall es bueno conocerlo, y el score de Blatchford, con los dos scores es suficiente. Si uno evalúa los scores preendoscópicos antes de hacer la endoscopia, ya va a tener idea de si es más o menos grave, puede ser grave el caso clínico con hemorragia digestiva. El score de Rockall tiene 5 parámetros clínicos, 3 clínicos y 2 endoscópicos. Los clínicos son los componentes clínicos que evalúa el score de Rockall: es la edad del paciente,
la inestabilidad hemodinámica y la comorbilidad, presencia de otras enfermedades graves. Según este gráfico, hay mayor porcentaje, la mortalidad aumenta conforme aumentan los años, ¿no? Y se ha puesto un punto de corte de 60 años, a partir del cual se considera alto riesgo de, si presenta el paciente más de 60 años, como alto riesgo de complicaciones y mortalidad. Los de menos de 60 años, obviamente, bajo riesgo de complicarse por hemorragia digestiva. Cuanto más edad, más riesgo de complicación, ¿no? Y de mortalidad. El segundo parámetro es la evaluación de la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Si no hay inestabilidad hemodinámica, su frecuencia cardíaca, presión arterial están normales, puntúa como 0, ¿no? Si la edad es menor de 60, 0 puntos. Si no hay otras enfermedades graves, 0 puntos. Al final, su riesgo clínico de ROCAL es bajo riesgo, ¿no? Si presenta un punto alterado, cualquiera de los tres, ya sea comorbilidad, enfermedades crónicas graves, o inestabilidad hemodinámica o edad más de 60 años, se considera un punto nada más ya de alto riesgo clínico de gravedad. Eso considerando el ROCAL, considerando la evaluación de Blatchford, ahorita vamos a hacerlo. Bueno, para valorar cuánto de sangre ha perdido el paciente, habíamos dicho que se evalúa evaluando la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, y evaluando el cambio de las presiones como el cambio de posiciones, como el ortostatismo, ¿ya? Incluso si no hay mucho descenso en estos valores de las presiones arteriales en relación a la posición de sentado o de cúbito, y solo hay presencia de mareos en hipotimia, podría considerarse positivo también. O incluso el aumento de la frecuencia cardíaca más de 30 respecto a la basal, significa que hay también indicios de hipovolemia. Bueno, acá se considera, ¿no? Cuando las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca están normales, habitualmente se considera que el volumen de pérdida de sangre que ha ocurrido es menos del 15%. Sí que hay disminución de la presión arterial a través, o sea, como una prueba de ortostatismo, significa, el ortostatismo positivo significa una pérdida de más de 15 hasta 20% de pérdida de sangre. Si hay taquicardia en reposo, más de 100 latidos por minuto, significa que hay más de 20% de pérdida de sangre. Si hay una hipotensión arterial, menos de 100 mililitros de mercurio en posición de reposo, echado o sentado, se considera una pérdida de sangre de más del 30%, ¿no? Ya se considera grave. ¿Ya? Más o menos esos valores, esas alteraciones hemodinámicas van asociados al volumen de pérdida de sangre. Así, la hemorragia digestiva puede clasificarse como leve, moderada, severa, ¿no? Dependiendo de la inestabilidad, dependiendo del volumen de pérdida de sangre, ¿no? Leve cuando hay una hipotensión ortostática,
ortostatismo positivo o cuando hay palidez, moderada cuando hay ya taquicardia o hay hipotensión o hay sudoración o hay oliguria, y severa ya cuando hay criterio de shock hipovolémico, el paciente ya no puede encontrarse, no puede estar de pie, ¿no? Hay una anemia aguda con valores de hematocrito menos del 30%. Hay alteración del estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica, compromiso de función renal, estupor, coma, incluso hemorragia grave, ¿no? Más o menos, bueno, estos volúmenes de pérdida de sangre, según esta clasificación que considera 4 niveles de hemorragia digestiva, ¿no? Según la pérdida de sangre: leve, moderado, grave y masivo, ¿no? En la leve no hay ninguna alteración hemodinámica. En la moderada ya hay, ¿no? Hay ortostatismo, hay frecuencia cardíaca elevada, diversidad disminuida. En la grave obviamente está establecido, hay alteración mucho más acentuada de las funciones vitales. Y en el masivo obviamente hay compromiso de función renal y del estado mental. Como había dicho, al final de hacer toda la evaluación clínica, se envía al paciente a endoscopia digestiva alta, ya sabiendo más o menos el grado de gravedad de la hemorragia digestiva, su pronóstico, ya con los tratamientos médicos instalados, la hidratación endovenosa instalada, y se le envía a la endoscopia. Y en la endoscopia se realiza el diagnóstico, ¿no? La endoscopia además tiene la utilidad de decirnos si la lesión sangrante tiene alta posibilidad de que pueda sangrar nuevamente, y además nos dice que esta lesión con alta posibilidad de sangrado indica que es un criterio para hospitalización. O nos puede decir que no tiene un bajo riesgo de un resangrado nuevo y es una hemorragia que ya prácticamente está controlada, que podría irse a su casa incluso. Para eso sirve la clasificación de Forrest a través de la endoscopia. Forrest 1A, 1B, 2A, 2B significan alto riesgo de sangrado, 2C y 3 bajo riesgo de sangrado. El 2C y 3 pueden irse a su casa incluso. Los porcentajes de resangrado del 12 es 4 o 7%, del 3 0 a 5% incluso algunos lo consideran, y del 1A, 1B es altísimo, ¿no? Su porcentaje de resangrado. Por eso las lesiones con alto riesgo de resangrado hasta el 2B se hospitalizan, porque el riesgo de resangrado puede disminuir un poco a pesar del tratamiento endoscópico, y es necesario un monitoreo, ¿no? Un chequeo en la hospitalización. Ahí están las fotos de las hemorragias. Forrest 1A, sangrado activo. 1A, 1B, esto es sangrado activo, sangrado en APA, vaso visible, coágulo adherido. Alto riesgo, bajo riesgo, mancha negra, plana y fondo blanco, bajo riesgo. Índice de Roca, le había dicho, 5 parámetros clínicos, no tienen ningún riesgo clínico, menos de 60 años, los que no tienen comorbilidad
los que no tienen inestabilidad hemodinámica. Y si tienen cualquier alteración, digamos más de 60 años o presencia de comorbilidad o alteración de la hemodinámica, ya es alto riesgo. Se adicionan dos criterios endoscópicos. Uno es el origen de la hemorragia, ya sea de un Mallory o de una úlcera o de una neoplasia. Y el estigma de sangrado a través de la clasificación de Forrest. Con eso se hace un puntaje completo, ¿no? Pero en medicina general lo que tienen que aprender es sobre todo el manejo, la determinación del score de Roca clínico, con los tres primeros sin los criterios endoscópicos. Pero se considera al final mortalidad baja, 0 a 2 puntos, mortalidad intermedia, 3 a 4 puntos, y alto riesgo de mortalidad, más de 5 puntos. El score de Blatchford también nos sirve para determinar el riesgo de complicaciones de mortalidad por hemorragia digestiva. La diferencia es que no tiene indicadores endoscópicos, todo es clínico. La diferencia respecto a Roca es que valoramos la urea, que a su vez evalúa la función renal. Si la urea está elevándose, significa que el riñón está disminuyendo su función y eso empieza a puntuar, ¿no? Desde 2 puntos, 3 puntos. O si hay anemia, igual, ¿no? Significa está correlacionado a pérdida, a un mayor o menor pérdida de volumen de sangre. Desde menos de 13 ya puntúa, ¿no? Un punto. 1 o 3 puntos. En varones y mujeres hay valores diferenciados. Mide la presión arterial, igual que el Roca, la sistólica nada más. Incluso mide la presentación de la hemorragia, ¿no? Si es presentación con melenas, un punto. De repente algo que han obviado es poner hematemesis, ¿no? Debería de haber hematemesis como 2 puntos, porque es más grave, ¿no? Ese signo de presentación. Pero no está, ¿no? Con esto se hace una sumatoria de los puntajes. Puntaje más de 2 puntos, 2 a más puntos significa alto riesgo, ¿no? Igual de complicaciones. O sea, basta que esté anémico, ya podría decirle ya es medio grave. Que no lo considera el lector de Roca, ¿no? Pero sí debería saber el médico interpretar esto, ¿no? Puntuar. Sobre todo cuando no hay endoscopias, ¿no? Para saber a quién refiere rápidamente al hospital y a quién de repente todavía no lo refiere. Otros scores, hay SM65 que evalúa la albúmina, nivel de INR, nivel de estado mental, presión arterial sistólica y la edad más de 65 años. 3 puntos alterados significan alto riesgo de mortalidad o de complicaciones. Bueno, nada más. Eso es todo en relación a hemorragias digestivas altas. En relación a las hemorragias bajas, bueno, y ya hemos hablado sobre su cuadro clínico. El cuadro clínico de las hemorragias digestivas bajas, ya hemos dicho, ¿no? Hematoquesia, 80%, 10 a 20% puede presentarse como melena, y hay un porcentaje también de hemorragias digestivas bajas que solo se presentan como rectorragias, ¿no? Que no tienen mayor gravedad puntualmente. Las hemorragias intermedias pueden presentarse como melenas, nunca como hematemesis,
como melena, como hematoquesia pueden presentarse. Las bajas, la única manera de sospechar que esa hemorragia intermedia es cuando en la endoscopia y en la colonoscopia no se encuentra ninguna causa, cuando uno piensa que sí esa hemorragia podría ser intermedia. Este color del inodoro rojizo es característico de las rectorragias, ¿no? Habitualmente así se tiñe el inodoro de rectorragia, no se debe asustar, no lo vean. Doctor, ¿podemos continuar la siguiente clase? Ah, sí. Vamos a otra parte, por favor. Sí.